Hola, bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a pintar un mandala en un plato de cerámica. Comenzamos. Vamos a utilizar un plato de cerámica esmaltado. Con un poquito de alcohol lo limpiamos bien. Ahora, con la ayuda de una regla vamos a marcar la mitad del plato haciendo una línea horizontal y con el transportador nos ayudamos para sacar la línea en vertical. Y ahora la trazamos. Volvemos a ayudarnos del transportador y vamos a marcar 45 grados. Y ahora vamos a unir esas líneas para tener el plato dividido en 8 partes. Pongo un poquito de cinta masking en el centro del plato para que pueda clavar la punta del compás y hacer los círculos. Bueno, ya tenemos las líneas hechas. Creo que no se ve muy bien en el vídeo porque el lápiz, la verdad que cuesta muchísimo marcar con él en el plato. Bueno, ahora vamos a hacer unos petalitos ayudándolos de las líneas que tenemos hechas y de los círculos. Vamos a ir dibujando petalitos. Ahora parece que se ve mejor en esta imagen. Y seguimos haciendo más petalitos. Me costaba muchísimo trabajo utilizar el lápiz en el plato. Bueno, y aquí seguimos haciendo más pétalos. Bueno, ya estaría nuestro dibujo terminado. Y bueno, lo siguiente os voy a enseñar lo que voy a utilizar, que son contornos de relieve y lápices de perla. Las pinturas Pebeo, Moon y Pisme, que son pinturas especiales con efectos, quedan súper chulísimas. Y también vamos a utilizar pintura para porcelana Pebeo 150, que esta se puede hornear. Es una pintura especial para porcelana. Vamos a comenzar con el relieve Pebeo y vamos a ir haciendo líneas siguiendo el dibujo que tenemos marcado, muy despacito, con cuidado. Vamos haciendo las líneas. No hay ningún problema si tenemos algún fallo, porque esta pintura es muy densa. Con un palito se puede arreglar, o si no, como ha pasado aquí, coges un bastoncillo de algodón y se limpia perfectamente y no hay ningún problema. Y ahora seguimos con el relieve, delineando todos los pétalos. Y delineamos también el circulito que queda en medio. Ahora vamos a utilizar la pintura Pebeo Moon. Esta pintura me encanta. Es súper líquida, entonces yo la aplico con un mondadientes porque es tan líquida que hay que tener muchísimo cuidado al aplicarla y siempre que sea en una superficie que esté plana. Y ahora vamos a utilizar Pebeo Prisme, que es muy parecida a la que hemos utilizado anteriormente, lo único que esta tiene otro efecto diferente, pero es igual de líquida y hay que aplicarla con el mondadientes. Y ahora seguimos delineando con el contorno. Ahora vamos a utilizar Pebeo Deco 3D perlado.
Vamos a hacer puntitos a todo alrededor de cada pétalo. Os quería comentar una cosa sobre la pintura que hemos usado antes. Es que yo la he aplicado con un mondadientes, pero la podéis aplicar también con un pincel. Yo es que personalmente prefiero hacerlo con el mondadientes porque es muy líquida y es mucho más fácil de distribuir. Ahora seguimos delineando, pero esta vez en vez de hacer una línea, vamos haciendo puntitos muy juntitos en uno del otro. Y ahora seguimos delineando, guiándonos por el círculo que tenemos marcado en el plato. Y aquí vamos a usar de la gama PBO Moon un color dorado. Queda con el mismo efecto que la que hemos usado color turquesa. Y ahora vamos a utilizar el Perlen Pen, sería un lápiz de perlas, y vamos a ir haciendo como unas gotitas. Y ahora con la ayuda de un mondadientes vamos a estirar la pintura hacia abajo para que quede en forma de lágrima. Y ahora usamos el lápiz de perla, pero en color perla. Y vamos a hacer exactamente igual. Con el mondadientes vamos a estirar las gotas. Esta pintura es muy densa y cuando seca queda totalmente dura y con mucho volumen y quedan los trabajos estupendos. Y aquí vamos a poner otra gotita del color perlado. Aquí igual que antes, pero una gotita y la estiramos. Lo único que en vez de estirarla con el mondadientes, la hacemos directamente con la boquilla. Y ahora vamos a usar el contorno de relieve, que no es exactamente igual que el que hemos usado antes para hacer las líneas. El que hemos usado para delinear es mucho más denso que que el contorno de relieve. Seguimos haciendo puntitos. Ahora con la pintura turquesa. Con esta pintura sí tenéis que tener cuidado que no os pase como a mí, que si hacéis los puntitos muy juntos se os unirán y os quedarán juntos como me ha pasado. Seguimos haciendo puntitos con el contorno de relieve. Y ahora con el relieve vamos a hacer otra línea siguiendo el círculo que tenemos marcado. Si os equivocáis, ya sabéis que siempre os podéis ayudar de un mondadientes para corregir. Y aquí vamos a hacer otro delineado por dentro. Ahora vamos a utilizar la pintura para porcelana PBO 150. Tiene una consistencia parecida a la pintura vitral. Y ahora la pintura de porcelana, pero en otro tono, ahora en dorado. Y seguimos con el contorno de relieve y ahora vamos a hacer un puntito y lo vamos a estirar, otro puntito y lo vamos a estirar y así a todo alrededor.
Al principio cuesta un poquito cogerle el truco a esto, pero con la práctica se domina. Aquí vamos a hacer varios puntos y los estiramos con el monadientes. Y aquí lo mismo, pero cambiamos la pintura color perla. Igual, y los estiramos. Y aquí otro puntito. Aquí vamos a seguir haciendo puntitos con la pintura turquesa. Y entre medio de los turquesa vamos a hacer uno con la pintura perlada. Y aquí con el Deco 3D vamos a hacer puntitos. Y aquí otro puntito más. Es súper sencillo, la verdad, aunque os parezca así a primera vista complicado, es bastante fácil de hacer. Aquí, igual que antes, hacemos puntitos y los estiramos con el monadiente. Y aquí hacemos un par de puntitos más. Y ya con esto terminamos la decoración de nuestro plato. Pues ya está nuestro plato terminado, está totalmente seco. Así es como queda. Espero que os haya gustado mucho el vídeo y que os animéis a hacerlo, que es súper fácil, aunque parezca complicado, es muy fácil. Así que nada más que deciros que muchísimas gracias a todos por ver mis vídeos y nos vemos en el próximo. Hasta pronto, chao.